sigo hablando de la fe, pero sigo hablando de la fe en una forma que muy poco se habla. Y quiero hablar en esta mañana de la fe que cambia culturas. La fe cambia culturas. Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 13. Quiero que vaya conmigo en esta expedición en la palabra y en esta mañana. La fe cambia culturas. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esto es después del encuentro que había tenido Pedro y Juan con el cojo que estaba sentado a la puerta de la Hermosa, que dice que llevaba años sentado allí cojo y Dios lo sanó. Diga, Dios lo sanó. ¿Cómo lo sanó? Pedro, él le pidió limosnas a Pedro y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que lo agarró por la mano, lo levantó y el cojo salió corriendo, salió caminando, adorando y glorificando al Señor. Amén. Pero diga, donde hay manifestación, muchas veces viene la persecución. Te adelanto que en este viaje de fe que vamos a tener sobre la tierra, usted no le puede tener miedo a las manifestaciones de persecución que la fe misma va a producir. Cuando le creemos a Dios, van a pasar cosas sobrenaturales que van a romper los patrones humanos, los diseños humanos. Van a romper con los sistemas humanos, y el sistema humano no quiere que eso suceda, porque el sistema humano lo quiere tener controlado absolutamente todo. Y yo no voy a correr con absolutamente nada que trate de controlarme en esta tierra que no venga del cielo. Aleluya. Todo lo que se levante en contra de mi fe, yo lo rechazo. Aún las leyes que vayan en contra de mi fe, estamos llamados a desobedecerlas. Si van en contra de la palabra y van en contra de la fe de Dios. No, que hay que someterse a las autoridades terrenales. Claro que sí, porque las autoridades las puso Dios. Pero si van en contra de mi fe, no, busque, lea la Biblia, lo va a ver. Y está en el antiguo pacto y está en el nuevo pacto. Aconteció al día siguiente, después del milagro, que se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes? Los políticos, los gobernantes, los ancianos de Israel y los escribas y el sumo sacerdote Anás. Toda la élite político-religiosa. ¿Sabe que en cada nación hay una élite político-religiosa que trabaja juntas? Todo el mundo. Aquí el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Mire. Todos los que eran de la ¿qué? De la familia de ¿quiénes? La élite, la familia sacerdotal. Somos los que mandamos aquí. Vamos a evaluar esto que pasó aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? A mí lo que me bendice de la palabra es que me pone a pensar. Toda esta gente, ¿dónde estaban cuando el cojo necesitó? ¿Qué hicieron ellos por el cojo? Pero ahora vienen a perseguir al que hizo algo por el cojo. Eso no falla. Eso no falla. Cuando tú los necesitas, no aparecen. Aparecen cuando nadie los llama. Y dice que poniéndoles en medio, les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabe?
¿Quién les dio permiso? ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Qué autoridad? ¿Qué denominación los respalda a ustedes? Déjame ver tus credenciales. ¿En qué nombre de quién ustedes hicieron eso? Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Dice ahí lleno de Netflix, lleno de Facebook, lleno de Instagram, lleno de TikTok. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, no lleno de otra cosa. Lleno del Espíritu. Y el que está lleno del Espíritu Santo está lleno de Jesús, está lleno de la palabra. Porque el Espíritu Santo cohabita con la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Y después que vino y dijo Dios, Espíritu Santo y palabra cohabitan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, políticos y ancianos de Israel, líderes religiosos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Mire cómo va esa disertación. Puesto que hoy se nos interroga, tipo abogado, tipo legal, contestando en una forma inteligente. Pero espere para donde yo voy, para que usted vea que la fe cambia culturas. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien ustedes gobierno y a quien ustedes sistema religioso crucificaron, pero a quien Dios resucitó de los muertos, aleluya. Aunque ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Por Él, por Jesucristo, Él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Y comienza a decir: este Jesús, aleluya. Mire qué letra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este es el fundamento que ustedes rechazaron, los fundadores de esto, porque la salvación viene de Israel, dice la Biblia. Ustedes rechazaron el fundamento, pero esa piedra reprobada por ustedes ha venido a ser cabeza del ángulo, aleluya. Ha venido a ser el fundamento principal de lo que se está edificando. Y dijo Pedro: y en ninguno otro fuera de Jesús, ni en el sistema religioso, ni en la ley, ni en el gobierno, en ningún otro hay salvación. Nuestra salvación está en Jesús, no está en el gobierno, no está en el sistema. En ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y gloria a Dios, solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. En ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces viendo, mire lo que dice 13, entonces viendo el denuedo
de Pedro y de Juan. Y aquí va el bombazo. Sabiendo que eran hombres sin letras, y para ellos del vulgo, de la clase social más baja, viendo los políticos, viendo los del sector religioso, porque ellos conocían y sabían quiénes eran, que sabían que Juan y Pedro eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. La fe cambia culturas. La fe en Jesús tiene la potencia y el poder de educarte. Hombres que no tenían letras hablaban como abogados. ¿Cómo es posible? Eso lo hace Jesús. Eso lo hace el reino. Eso lo hace la fe. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo no sé leer bien. Ahora no lees bien, pero vas a leer bien. Yo no sé hablar bien. Ahora no estás hablando bien, pero vas a hablar bien en el nombre de Jesús. Porque todo el que está con Jesús y tiene un encuentro con Jesús va a tener la capacidad. ¿Cómo Jesús los iba a enviar si no sabían hablar? Los que estuvieron con Jesús, Jesús les enseñó a leer, Jesús les enseñó a hablar, Jesús les enseñó a hablar en público, Jesús les enseñó a comportarse. La fe cambia cultura. Así que tienes que sacarle de tu vida el yo no puedo, el yo no sé, el yo soy así, el me criaron, yo vengo de lo más bajo. Yo vengo, no me importa de dónde tú vienes. Jesús y la cultura del reino tiene el poder de cambiar tu cultura. Que estoy viejo, viejo está el diablo, aleluya. Y sigue. Pero tengo una mejor. Estoy viejo, ya no puedo. Viejo está el viento y sigue soplando todavía. ¿O no? La fe trastorna el gobierno. La fe trastorna el sistema religioso. La fe trastorna tu aprendizaje en este mundo. Y quiero entrar a lo que es, porque estoy hablando de cultura. La fe cambia la cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, busqué una definición dentro de todas las que busqué. Me gustó esta, pero después le voy a dar la mía. Del diccionario de la lengua de Heralio Jerónimo, ampliada. Definición de cultura. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales. Mire qué cosa, materiales y espirituales, de un grupo social, transmitido de generación en generación, de padres a hijos, de hijos de hijos a hijos, a nietos, a bisnietos, a tataranietos. Y te voy a decir algo. Yo no estoy hablando de que Dios viene a cambiarte la receta de cómo hacer los pasteles, ni la receta yo no estoy hablando de nada de eso. Yo no estoy hablando de asuntos naturales. Yo estoy hablando de una cultura espiritual que el reino viene a romper, que la fe viene a romper. No estoy hablando de la cultura de cocina. No estoy hablando inclusive de la vestimenta. No estoy hablando ni de la música. La cultura que yo quiero que tú entiendas que viene a romper la fe es la cultura de aquí. Los políticos pensaban que Pedro y Juan eran unos brutitos, que Pedro y Juan no tenían educación, pero se equivocaron. Porque la cultura del reino había entrado en Pedro y en Juan. La cultura de la fe habían entrado en Pedro y en Juan. Tú estás aquí, la cultura del reino está sobre ti, la cultura de fe está sobre ti. Y tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier hombre. Tú no eres cualquier mujer. Tú no eres cualquier joven. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y quiero decirte, tengo buena noticia. Y tienes la mente de Cristo.
El que tiene la mente de Cristo no tiene miedo a hablar, porque tiene una seguridad interna. Sabe que lo que él está diciendo es la verdad. ¿Cuál verdad? La de la palabra. No se ponga a hablar su verdad, hable la de la palabra. Pedro estaba hablando de la palabra. No fui yo el que sané, no fue Juan el que sanó, fue Cristo el que ustedes crucificaron, fue Cristo el que ustedes despreciaron. Por este cojo está caminando hoy. Esa es la verdad. No tuvo miedo a decir la verdad. No tuvo miedo a esconder la fuente. ¿Qué explicación tú vas a dar cuando Dios te use? No, es que yo estoy haciendo unos ejercicios últimamente, ¿sabes? Hay una energía que yo expelo de mí, ¿sabes? No tienes que darle explicación a nadie. Fue Jesús. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Y a su nombre? ¿Quién fue? ¿Y a su nombre? ¿Quién fue? ¿Y a su nombre? ¿Y la iglesia? Un conjunto de bienes espirituales y materiales que son transmitidos de generación en generación. Lo hemos hablado mucho de las transmisiones. ¿Qué te transmitieron tus abuelos? ¿Qué te transmitieron tus bisabuelos? A mí me transmitieron cosas buenas, con esas me quedo, pero las malas para afuera en el nombre de Jesús. A fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la cultura, incluye ¿qué? Lengua que hablamos aquí en Puerto Rico. ¿Español? ¿Qué? ¿Se confundieron? ¿Qué hablan aquí? Spanglish. ¿Patois o otra cosa? ¿Portugués, François? Lengua, procesos. Ay, Dios mío, Señor, bendito proceso. ¿Usted se imagina la cultura de procesos gubernamentales de Puerto Rico? Sí, hermano, nosotros tenemos nuestra cultura de procesos, ¿o no? Incluye lengua, procesos, modo de vida. Nosotros tenemos un modo de vida en Puerto Rico. Costumbres, tenemos costumbres. Nada malo con las costumbres, las que son buenas. Tradiciones, tenemos tradiciones. Tenemos hábitos, tenemos valores, tenemos patrones, tenemos herramientas, tenemos conocimiento de nuestra cultura puertorriqueña. Ni aún la hermana República Dominicana tiene las costumbres nuestras. Ellos tienen sus costumbres, tienen esto mismo en ellos. Cuba igual, San Tomás que está cerca igual, San Martín, ¿sabe? Cada lugar, cada nación tiene su cultura. La cultura tiene una función: es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de las personas a ese entorno de vida. Por eso les digo, nosotros somos cualquier cosa. Vivir en Puerto Rico no es fácil. Vivir en un lugar donde todos los años hay amenazas de tormentas y de huracanes. En una temporada que ya estamos llegando al final de ella, ¿verdad? Pero cuando llegue enero ya mismo la están anunciando otra vez. Cada cultura encarna una visión del mundo. Mira qué cosa, cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. Por eso es que lo que nosotros hemos encarnado, nuestra cultura, no es la realidad de otros. No es la realidad de los que viven en la Florida. No es la realidad de los que viven en Alaska. No es la realidad de los que viven en la India. Diga, la realidad de nosotros, la de nosotros. No existe, escuche bien, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Aún los indios tienen cultura. Tienen su cultura. Dígame que los indios eran incultos. ¿Y cómo hicieron esas pirámides? ¿Cómo construían los bohíos aquí? Con paja. ¿Cómo hacían los jeroglíficos? ¿Cómo hacían los parques ceremoniales?
tenían cultura, tenían inteligencia, tenían ingeniería. Lo que sí existe son diferentes culturas, y dentro de estas culturas, diferentes grupos culturales. Es interesante que nosotros somos una isla, tenemos una cultura general, pero la cultura de Mayagüez no es la de Macao. Porque aquí las empanadillas son de pizza y son así de grandes. Allá la empanadilla es el pastelillo. Entonces, el gongolí, allá dicen el góngolo. En el mismo país tenemos por pueblo diferentes culturas. Pero yo hice una definición sencilla de cultura. Sería el conjunto de cosas que hemos aprendido en todas las áreas. En nuestro lugar de nacimiento, en nuestra familia. El conjunto de cosas que hemos aprendido en todas las áreas, en nuestro lugar de nacimiento, familia, comunidad, escuela, sistema de gobierno, sistema de salud, etcétera. Pero, y ahora cambia todo lo anteriormente dicho. El reino de los cielos tiene una cultura, y esa cultura no es de este mundo. Viene de Dios, viene del cielo. Y los que han aceptado a Cristo aceptan la cultura del reino. Por lo tanto, tu cultura tiene que ser influenciada. Y las cosas que hay en nuestra cultura que no están de acuerdo a la cultura del reino tienen que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Cómo cambian? Con fe. La fe te mueve a creer. ¿La fe en quién? En Cristo. La fe en quien has creído. La fe en la palabra te lleva a tomar decisiones para cambiar tu cultura y adoptar la cultura del reino. La fe me lleva a decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y en tu casa había una cultura de beber ron, de beber cerveza, de beber guaro, de que había que enchumbarse de cerveza y bebida para lo que había. Pero ahora que tú estás en el reino, lo que se bebe es agua, lo que se bebe es jugo. Porque por la fe decidiste cambiar la cultura. La fe en Dios cambia cultura. Juan 18:33, mire lo que Pilato tiene una conversación con Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes, tu cultura, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús dijo, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi gobierno no es de este mundo. Mis instrucciones no son de este mundo. La forma en que yo vivo no la dicta este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Lo que estaba diciendo es que esto se le ha atribuido a ángeles. Esto no está hablando de los ángeles, está hablando de sus seguidores. Jesús dijo: si mi reino fuera de este mundo, ya yo estuviera como rey, y los que me están siguiendo a mí se hubieran ido a las armas. Y yo los convoco y estoy aquí arrestado, y ustedes tuvieran tremendo motín afuera. Que los había, porque dentro de los discípulos habían celotes.
que era un grupo subversivo, que estaba esperando el momento en que llegara el Mesías para levantarse en contra del gobierno romano. Estaban ahí esperando la revolución. Le pregunto, ¿por qué Pedro tenía espada? Y habían otros más que tenían espada. Eso está en el contexto. Busca historia, siéntese a leer eso después. Pero ¿por qué Pedro tenía espada? Y le voy a decir algo. Pedro le zumbó a matar al guardia del templo. Le tiró a cortarle la cabeza. Porque Pedro estaba esperanzado en que Jesús viniera como rey, como David, como guerrero. Y ellos no habían entendido. Jesús se lo recalcó después que resucitó. Ustedes no han entendido que mi reino no es de aquí. Ustedes no han entendido que el reino todavía no va a ser restablecido. Eso le toca a mi Padre. Eso está en la potestad de mi Padre. Ustedes no han entendido que yo no vine como rey, que yo vine ahora como sacerdote a expiar los pecados del mundo. Pero lo que ellos no sabían posiblemente es que Él iba a venir después. Y ahora cuando Cristo venga otra vez en el milenio, que la iglesia venga con Él del cielo, ahora Él viene como Rey de reyes y Señor de señores, sentado en un caballo con la espada en su boca de la palabra, y va a derrotar a Satanás, y todos los gobiernos serán sometidos, y se va a establecer en Israel. Israel será Jerusalén, será el centro de adoración para las naciones, y los gobiernos se arrodillarán. Pero no era el tiempo todavía. Por eso Jesús dijo: no, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estuvieran dando espada allá afuera. Pedro sacó la espada y le zumbó al soldado del templo. Lo que pasa es que el soldado del templo, la primera escena de Matrix fue ahí. Eso tiene una enseñanza por ahí para abajo terrible. Si mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mira lo que dijo Jesús: mi reino no es de aquí. Diga conmigo: el de nosotros tampoco. El reino al que nosotros pertenecemos y estamos y hemos aceptado es del cielo, no es de la tierra. Viene de arriba. Y no hay mezcolanza ninguno entre el reino y el gobierno de arriba con el gobierno de aquí abajo. Téngalo claro. Hay creyentes que quieren hacer alianzas con el gobierno. Eso nunca ha funcionado ni va a funcionar. Jesús dijo entonces: Pilato, ¿dónde yo estoy viendo a Jesús? Perdón, 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, no para ser rey, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Eso digo, yo no vine a ser rey. Yo no vine a meterme en el gobierno. No, que hay que controlar el gobierno. Tenemos que apoderarnos del gobierno. La Biblia no dice eso en ningún lado. Que hubo participantes en el gobierno, gloria a Dios, y los hay. Y los tenemos, gente buena que está en el gobierno peleando la buena batalla ahí. Tenemos que entender que los que estamos en Cristo, en su evangelio, porque creímos en el mensaje de salvación, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses 1 del 11 al 14 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría
y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive ¿dónde? Usted no vive en Humacao, usted vive en la luz. Yo no vivo en Puerto Rico, yo vivo en la luz, espiritualmente hablando. Oh, ¿hay alguien que está conmigo? ¿Dónde tú vives? En la luz. Versículo 13. Pues Él, ¿quién? Cristo nos rescató del reino, ¿de dónde? De la oscuridad. Dios nos trasladó del reino de la oscuridad y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Y fue su Hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Estamos en una cultura y vivimos en una cultura, pero yo no camino por la cultura puertorriqueña, yo camino por la cultura del reino. El reino de Dios, que es el gobierno de Dios. Cuando usted está hablando del reino, cuando Jesús dijo venga tu reino, está diciendo venga tu dominio. La tierra necesita el dominio tuyo, Señor. La tierra ha sido gobernada por Satanás por muchos siglos, pero cuando Jesús vino trajo el dominio de Dios a la tierra. Y más cuando murió, aleluya, dice la Biblia que se rasgó el velo del templo, se rasgó lo que nos separaba del cielo, aleluya. Y ahora por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada, tenemos acceso a la misma presencia del Señor, aleluya. Y ya el Señor no está escondido en una caseta. Ahora el Señor se está moviendo por encima de las aguas y la tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas llenan el mar, cubren la mar, aleluya. Cuando Cristo murió, ¿sabe lo que sucedió? Se abrió el cielo, se rasgó el cielo y la gloria del Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor, la comunión del Señor inundó la tierra. Porque los cielos estaban cerrados y el contacto con Dios era a través de un solo hombre, de sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote, aleluya, ese sumo sacerdote fue el último. Fue el último. Y el último que queda del linaje, el hijo de David, el sumo sacerdote. La Biblia le llama el gran sumo sacerdote. Dijo, vamos a abrir el templo, vamos a abrir las cortinas para que la presencia salga. Vamos a abrir las cortinas, yo las abro y permito que la presencia salga y que no se mueran, que no los mate. My God. Dios mío, Señor. ¿Usted sabe por qué nosotros no nos morimos en la presencia del Señor? Porque tenemos el sumo sacerdote dentro. Cristo en mí. No está afuera. Cristo en mí. Y el único que podía entrar al lugar santísimo era Cristo. Ahora Cristo en mí, la esperanza de gloria, yo puedo entrar al lugar santísimo. Yeshua. El reino de Dios, que es el gobierno de Dios, viene a transformar todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido. Viene a reformar nuestra cultura terrenal hacia una cultura celestial y espiritual. Ahora el grill que tú tenías en tu casa para beber con tus panas fue reformado. Sigue siendo el mismo grill, sigue siendo la misma parrilla. Lo único que antes lo que se oía era kikiriu,
Salsa de la mata. Antes lo que se oía era Romeo Santos, y ahora lo que se oye es el Santo de Israel. Aleluya. Cambiaste la salsa de la mata por Richie Ray, Bobby Cruz. Ahora cambiaste el merengue ese endemoniado por un merengue de Jan Raymond. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo de corazón. El género, género no afecta. Cultura de género no afecta, pero cambia la letra. Cambia el sentido de adoración al Padre. Viene a reformar nuestra cultura terrenal, celestial. ¿El ambiente de tu casa cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia, Andy? ¿Verdad que cambia? Cambia. La cultura cambia, los aires cambian. Porque ya no se practican las mismas cosas. Está el reino, la misma gente. Hay cosas que cambian. Cambia tu forma de ser. Cambia tu actitud a la vida. Antes estabas tú entrompado, tú entrompada, aborrecida, alta de odio. Diga odio, fuera. Diga amargura, diga impiedad, diga pecado, fuera. Diga bochinche. No, déjeme un poquito. No, fuera completo. Viene a reformar nuestra cultura terrenal a una celestial espiritual. El reino tiene su propia cultura y en nada se ajusta a la de este mundo. No es de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, viene de arriba. La situación, escuchen bien, es que hemos querido atemperar el reino del mundo. Hemos querido atemperar el reino del mundo a la iglesia, al reino. Vamos a hacer un ajuste. O sea, no hay que ser tan radical. Ese pastor es muy radical. Ese pastor de Maranata es muy religioso, muy rajatabla. Yo no soy rajatabla. Yo no soy religioso. Yo lo que hablo es hablar la palabra. Ustedes lo saben. Mis predicaciones están llenas de la palabra, de versículos bíblicos. Hay predicadores que no usan la palabra para nada. Te usan una ilustración, te salen con un cuento. ¿Basado en qué? Yo estoy sobre el fundamento. Amén. Mira, lo primero es que, no, yo no trato de atemperar al mundo, al reino. Pues claro que sí. Lo primero que usamos es que yo soy así. Yo soy así. Cultura. Tienes que cambiar esa cultura. Yo soy así. A mí déjenme tranquilo porque yo soy así. Y no voy a cambiar. Hay gente que mientras uno está predicando está diciendo: yo soy así. Olvídase, bregue con eso. Si te molesta es que Dios te está invitando al cambio. Usamos yo soy así. Yo no voy a cambiar. Siempre lo hemos hecho así. Siempre lo has hecho así y todo te sale mal. ¿Por qué no te da a comprobar la cultura del reino? Hacerlo a la forma de Dios, hacerlo a la forma de la palabra, a ver si algo cambia. Si las cosas siguen igual por años, te siguen yendo mal, fracaso, tristeza, pobreza, soledad, un montón de cosas. ¿Qué estás haciendo? Cambia la cultura a una cultura de obediencia a la palabra, para que tú veas que el bien y la misericordia de Jehová te van a seguir todos los días de tu vida. No, yo lo hago así. Yo no me someto a nadie. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo no tengo que reportar nada. Pues entonces no puedes servir a Dios. Es que
en mi iglesia donde yo vengo lo hacían así, pero aquí se hace así. Allá es allá y aquí es aquí. El diseño que Dios le dio a otro es el de otro. A mí me dio uno para aquí. Y después que yo no me salga del diseño y de la cultura del cielo, y que yo no esté predicando una falsa doctrina, es como yo digo, siempre lo he dicho, mis hermanos bautistas, mis hermanos metodistas, mis hermanos pentecostales, mis hermanos evangélicos, que todo eso es un mogollero, porque todos somos una sola cosa, cristianos. Eso de los movimientos, eso es un invento de los hombres. Los protestantes, tampoco soy protestante. Yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que yo soy. Yo soy un cristiano, un hijo de Dios. Pero cada iglesia tiene su forma de hacer las cosas. Y a ellos les ha funcionado, crecieron así. Nosotros tenemos la nuestra. Y lo que funciona, no se cambia. Si funciona. Si no funciona, se cambia. Buscamos, oramos, dirección del Señor. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Usted no pide dirección al Señor. Yo pido dirección al Señor para las cosas que voy a hacer. Yo si tengo que hablar algo con alguien, pido dirección al Señor. Dame revelación, dame sabiduría, Señor, para yo no hablar de mi boca, que hable de tu boca. El consejo, la sabiduría, lo que la persona necesita escuchar. Porque de ahí depende el alma suya. Y yo no pienso dar cuenta a Dios porque yo le dije algo, que usted se vaya al infierno. Si usted se va al infierno, se va solo. No por el consejo mío. Usted hizo algo, pues allá usted. Yo soy responsable de llevar la palabra, llevarlo a Dios. Lo primero que usamos es yo soy así, no voy a cambiar, y tratamos de ajustarnos. No, es que no, es que estamos en tiempos modernos, pastor, hay que fluir con la modernización. Yo puedo cambiar formas de hacer cosas. Nos vamos a quedar con la misma tecnología de hace 30 años atrás. No, vamos a usar toda la tecnología para llevar el mensaje que no vamos a dejar de transmitir. No vamos a dejar de transmitir, no vamos a llevar el mensaje. Gente que necesita, que no pueden venir a la iglesia y escuchan el mensaje y se comerán a través de nosotros. Pues vamos a hacerlo con excelencia. Hay quien no quiere transmitir el mensaje porque no lo transmita. Nosotros seguiremos transmitiendo, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y predicar. Yo no puedo ir a Estados Unidos a predicar, pero el mensaje está yendo. El evangelista YouTube está yendo. Y gente nos escribe que nos ven de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los mensajes que están transmitiendo a través de Facebook Live, eso es del diablo, eso es de Dios. Mi Biblia dice, escuche bien lo que yo le voy a decir. No hay nada en la tierra que no sea de Dios. De Jehová. De Jehová. De Jehová y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aún los que estén haciendo lo malo son de Dios. Aunque no estén haciendo las cosas para Dios, son de Dios, le pertenecen a Dios y no están por encima de Dios. Los satánicos son de Dios, no están sirviéndole a Dios, pero son de Dios y no están por encima de Dios. Y Dios sabe cómo bregar con ellos, porque Dios es Dios, Dios es Dios, Dios es Dios del cielo, Dios es Dios de la tierra. Y nada se va a ir por encima de Dios. El hombre es el que ha cogido lo de Dios y lo ha dañado. Vemos a Pedro, un hombre sin letra, pescador. Un hombre de la clase baja, rechazado, sin conocimiento teológico profundo, pero lleno de Jesús. Del vulgo. Oh, él es del vulgo. Oh, él es de clase baja. Dios no mira clase alta, clase media, clase menos media, ni clase baja. Dios no mira si tú eres flaquito, si eres gordito. Dios no mira nada, absolutamente nada de eso.
Podemos tener mucha cultura, mucha educación, podemos tener mucho título, pero si no tenemos a Jesús, tu cultura y tus títulos no te van a llevar al cielo. Yo necesito conocer a Jesús. Yo necesito la cultura del reino. Por el contrario, vemos a un apóstol Pablo, educado, doctor en la ley, literalmente un abogado, doctor, inteligente, intelectual, filósofo. Pedro habla de Pablo en una de las cartas y dice: a Pablo qué difícil es hablar con Pablo, que es bien difícil de entender, porque él habla en una forma. Pero Pablo tenía a Jesús. Pablo fue escogido por la educación, por su preparación, por lo que se levantó para llegar a un tipo de personas. Pedro, Dios lo escogió, y a Juan para llegar a otro tipo de personas. Pero estaban los tres y todos los apóstoles bajo la misma cultura, la cultura del reino. Y habían unos principios que predominaban. Seas docto, seas intelectual, seas sabio, sea humilde. Hay personas que no pueden tener una sola conversación sin sacar a relucir sus títulos. ¿Te has hablado con gente así? No hay conversación donde no sacan los títulos a relucir. Porque ellos lo que quieren es que tú sepas que están a otro nivel. Pasa en teología, pasa con pastores. Yo conocí a una persona que estábamos una vez estudiando unos temas y unas cosas, y yo hice una pregunta y la persona empezó a rascarse la cabeza, empezó a resoplar, y fue como diciendo: déjame cómo yo puedo bajar a tu nivel cucaracha para poderte explicarte esta revelación tan profunda. Hay gente que presume su educación, presume su preparación, presume su intimidad con Dios. No, es que llevo todos los días, después que estoy allá, me encuentro con Jesús, con Moisés. Soy transfigurado o transfigurada, y salgo, después que salgo y se me falta el efecto del brillo en la cara, puedo salir afuera a que me vean. Necesita conocer a Jesús. Necesita que la cualidad más grande de todos que afectaron las culturas, que es la humildad, se refleje en ti. Porque eso es parte de la cultura terrenal. La cultura terrenal quiere darse a conocer, quiere que sepan quién soy yo, qué sé, qué puedo hacer. Esa es la cultura terrenal, donde tú vales por lo que eres y por lo que estudiaste. Escúchame bien. En la cultura terrenal tú vales por lo que eres o por lo que estudiaste. Por eso es que hay tanta gente esforzándose y afanándose por títulos, porque sienten que si no tienen un título no valen. Pero Pedro, siendo del vulgo, tenía un valor, tenía un poder, tenía una autoridad, tenía un alcance, tenía un poder de convicción que no se lo dio ningún título, no se lo dio ninguna educación, se lo dio la llenura del Espíritu Santo de Dios. Títulos míos para nada sirven. El apóstol Pablo dice que los tengo por basura. Pero en la cultura del reino, diga, en la cultura del reino, dígalo, en la cultura del reino, tú eres, diga, eres y vales por cuanto conoces de Jesús y su reino. Diga, en su reino el valor más alto es la humildad. O sea que mientras más humilde eres, más grande eres. Jesús dijo: el que quiera ser pequeño, grande entre ustedes, sirva, humíllese, sea el más bajo. ¿Qué engrandeció a Pedro y a Juan en aquel momento?
que habiendo sanado al cojo, dijeron: no fui yo, fue Jesús. Este asunto no viene de mí, viene de arriba. No fue mi reino. Ahora sí fue algo. Fue mi fe. La fe de Pedro, la fe de Juan cambiaron una cultura. Una cultura religiosa que tenía a la gente enferma, que tenía a la gente endemoniada, que tenía a la gente atada. Pero cuando llega la gente de fe, ¿dónde está la gente de fe? ¿Cuál era el tema la semana pasada? Seamos gente de fe. Cuando llega la gente de fe, son gente que cambian con su fe la cultura. La cultura de la incredulidad, la cultura de las cosas mal hechas, la cultura del orgullo, la cultura de las malas palabras, la cultura del vicio. Cambia cuando llega el reino, la cultura del reino. Aleluya.